Buenas tardes, amigos, seguidores de las redes sociales del Hospital Daniel Alcides Carrión. En esta oportunidad, en nuestro programa Tu Salud Primero. Hoy estamos viernes 11 de junio y vamos a conversar sobre cáncer de pulmón en tiempos de pandemia. Luego de darles la bienvenida y saludarlos, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas de este tema a través de las redes sociales de nuestra institución y les estaremos respondiendo y haciendo algunos comentarios al respecto. Queríamos tocar este tema de cáncer de pulmón en tiempos de pandemia debido principalmente a que hay una concurrencia de situaciones que afectan a este órgano y que están afectando mucho a nuestra población. Lo primero, recordar que cáncer de pulmón es, si no es la primera, está entre las primeras causas de mortalidad en el Callao, en nuestra provincia constitucional. Y lo segundo, recordar que este órgano noble, tan noble de nuestro cuerpo, está siendo afectado muy dramáticamente por esta pandemia que actualmente vivimos en el mundo. Entonces, recordar en cáncer de pulmón los factores de riesgo, ¿no? El principal factor de riesgo está relacionado con el uso de tabaco. Más o menos la persona que fuma alrededor de una cajetilla por día y tiene más de 50 años ya es considerada de alto riesgo para cáncer de pulmón y debería tener una consulta por un neumólogo o por un oncólogo. Los otros factores de riesgo para cáncer de pulmón están centrados en tener alguna enfermedad crónica del pulmón, por ejemplo, una enfermedad denominada EPOC, o una enfermedad denominada enfisema, en donde el pulmón se caracteriza por producir grandes cantidades de flema, como un paciente bronquítico crónico, o tener insuficiencia respiratoria crónica. Estas enfermedades crónicas del pulmón predisponen a que el paciente haga un cáncer de pulmón. Los otros factores de riesgo también están relacionados con exposición ambiental. Recordemos que el cocinar con humo de leña o el haber cocinado con humo de leña es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, así como también los trabajos relacionados con la construcción civil. El trabajar, por ejemplo, demoliendo casas antiguas o construyendo carreteras expone a gases del subsuelo que condicionan riesgo para cáncer de pulmón. Se dice también que el vivir en ambientes donde las pistas están sin asfaltado y constantemente estamos respirando el polvo, desencadena que estas partículas también puedan ser un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Una vez que sabemos esto, recordar que aquellas personas que tienen riesgo tienen que tener una evaluación médica para realizar una imagen del pulmón. Lo recomendado es una cierta variedad de tomografía de pulmón y con eso tenemos una precisión de qué está ocurriendo en cáncer en relación a pulmón. Los síntomas que tienen que tener en cuenta es, por ejemplo, si tú tienes más de 50 años y empiezas a tener un cuadro de dificultad respiratoria o un cuadro crónico de tos que no mejora en 2 o 3 semanas con un tratamiento adecuado por un médico, ese paciente tiene que tener una evaluación de imágenes pulmonares, en este caso una tomografía, para aclarar qué ocurre. Clásicamente vemos en los hospitales, ¿no? Los pacientes llegan a nosotros indicando, doctor, estoy con un mes con un cuadro asmático, me han indicado varios inhaladores y no mejoro. Tomas una tomografía y encuentras un tremendo tumor en el pulmón. Entonces hay que estar atento. Lo segundo es recordar, una vez que ya tienen la sospecha de cáncer de pulmón, necesitamos tomar una muestra del pulmón, una biopsia, que puede ser a través de la parrilla costal, a través de la pared torácica o puede ser a través de una broncoscopía, es decir, ingresando por la nariz o por la boca con una camarita de televisión hasta el pulmón y tomando una muestra. Hay dos grandes tipos de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón que ocurre en la parte central del pulmón, donde están los bronquios principales, la tráquea, nosotros lo llamamos carcinoma epidermoide, es el que más da tos, y el cáncer de la periferia del pulmón, de la parte periférica del tórax, es el cáncer adenocarcinoma, el cáncer de los alvéolos, de la unidad respiratoria del pulmón. Una vez que el cáncer ha sido diagnosticado, hacemos el estadiaje. ¿Qué significa esto? Saber a dónde se esparce o a dónde se disemina el cáncer de pulmón. Entonces recordemos que el cáncer de pulmón le encanta dar metástasis al cerebro,
metástasis al hígado y a los huesos. Entonces el médico le va a pedir una tomografía de la cabeza, una gammagrafía de huesos y una tomografía del abdomen y la pelvis. Con eso sabemos el estadio del cáncer de pulmón y empezamos el tratamiento. Cáncer de pulmón ha tenido gran avance en los últimos 7 a 10 años, pues tenemos muchos subtipos de cáncer de pulmón que a partir de los estudios ya más genéticos, más microscópicos, podemos determinar si el paciente es tributario de algún tratamiento biológico en tabletas. El CIS, nuestro hospital, como forma parte de ellos, cubre tratamientos biológicos para pulmón. En este caso cubrimos un tratamiento muy moderno que se llama erlotinib y que logra controlar a un subtipo especial de cáncer de pulmón de manera muy efectiva. Pero también tenemos nuestra vieja amiga, ¿no? La vieja conocida, la quimioterapia. Funciona muy bien en cáncer de pulmón, sobre todo en algunos subtipos como el cáncer de la mujer, el cáncer de pulmón de la mujer nunca fumadora. No tiende a responder muy bien a quimioterapia y los pacientes logran sobrevivencias bastante largas en cáncer de pulmón. Esto es cuando el cáncer de pulmón ya está diseminado, pero cuando el cáncer de pulmón está localizado es muy curable con tratamientos que se combinan de quimioterapia o de radioterapia, ¿no? No sé si tenemos otra pregunta, déjenme ver acá en nuestras redes sociales. Bueno, también nos preguntan en relación a cuánto es el número de cigarrillos que empieza a generar ya un riesgo de cáncer de pulmón. Nos preguntan si fumar menos de 5 cigarrillos es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. En realidad, desde que ya empiezas a fumar un cigarrillo, ya empieza tu riesgo de cáncer de pulmón. Obviamente, a medida que fumas mucho más, el riesgo es mayor. Los números que manejamos nosotros es más de una cajetilla, ya el riesgo es altísimo para cáncer de pulmón y necesitas tener un seguimiento tomográfico. La recomendación es cero tabaco. Cero tabaco, porque el tabaco te da cáncer desde donde ingresa, a través del pulmón, y a través de donde sale. Sale a través de la vía biliar, el vía del páncreas, la vejiga. Entonces empieza a generarte una serie de neoplasias. La recomendación es no fumar. No sé si tenemos otra pregunta. Sí, la pregunta es, ¿el tener tuberculosis me pone en riesgo de cáncer de pulmón? En realidad, hay algunos datos preliminares un poco inmaduros que sí hay una cierta asociación. Lo que sí es cierto, que la inflamación crónica, la degeneración crónica que te deje la tuberculosis en tu pulmón, como por ejemplo la bronquiectasia, las secuelas inflamatorias que te dejen el pulmón, a la larga sí pueden condicionar un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Aquel paciente que te ha tenido tuberculosis también tiene que tener un chequeo muy cercano por su neumólogo. Y siempre hay que exigir una tomografía de tórax, de preferencia sin contraste o con contraste si tu médico lo requiere. La tomografía va a tener la habilidad de detectar de manera más precisa los nódulos pulmonares y acudir a nuestro centro. A ver si tenemos otra pregunta. Correcto. Otra pregunta tenemos, ¿qué hacer si tengo un nódulo en el pulmón? Él lo pone como un bulto, pero si tienes un nódulo pulmonar, ¿qué hacer? Lo llamamos nódulo pulmonar aquella lesión en el pulmón que mide menos de 3 centímetros. Si tiene más de 3 centímetros, se llama masa pulmonar. Entonces, si tienes un nódulo pulmonar, hay un riesgo de cáncer de pulmón, sobre todo si este nódulo es blando, espiculado, si es como una estrella, y se empieza a tener ciertos signos inflamatorios en el pulmón o en el paciente, ¿no? O si ha aparecido recientemente. Ese nódulo pulmonar requiere un manejo, una evaluación, que neumología lo va a hacer muy bien en nuestro hospital, o cirugía de tórax si requerimos sacar el nódulo pulmonar. Ya corroborado al microscopio si hay cáncer de pulmón, los pacientes con cáncer de pulmón localizado tienen una combinación a veces de radioterapia o quimioterapia para condicionar su curabilidad. Recuerden que cáncer de pulmón, así sea estadios muy tempranos, es una enfermedad muy letal. De 10 pacientes que tienen un cáncer de pulmón estadio clínico 2, es decir, un nódulo pequeño, curable, pero de 10 pacientes solo 3 llegan vivos al año. Es decir, cáncer de pulmón es una enfermedad muy letal y que nos obliga a los médicos a ser muy agresivos en el diagnóstico, por lo tanto no hay que tener miedo a tomar una tomografía de tórax, y al paciente que tiene factores de riesgo estar constantemente en seguimiento. No sé
si vamos dando ya algunos mensajes finales y algunas palabras, recordar que la prevención siempre es el motor del éxito en cáncer y específicamente en cáncer de pulmón, recordar cero tabaco, tratar de no tener contacto con el humo producido por la leña. Si podemos de alguna manera evitarlo, hay que hacerlo. Tener mucho cuidado con los trabajos que tienen con relación con contaminación ambiental, utilizar nuestra buena mascarilla. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan en donde se despide humo, soldadores, gente que trabaja en construcción civil, hay que tener mucho cuidado. Y si ya tengo más de 50 años, fumo mucho, pues hay que ir a hacerte tu chequeo preventivo para cáncer. O si tengo alguna enfermedad degenerativa como enfermedad de EPOC, infecciosas como bronquitis crónica, enfisema. Y del punto de vista de curación, en el Hospital Carrión tenemos todas las especialidades para curar el cáncer de pulmón y tenemos mucha tecnología, tanto de medicinas como de equipamiento para tratar esta neoplasia. Nos despedimos del programa, invitándolos siempre a seguirnos a través de nuestras redes sociales y mantenerse en contacto. Oncología está aperturada para atender a sus necesidades y siempre está preocupada por avanzar y tener más tecnología. Un gran abrazo y buenas tardes a todos.